Una voz con mucho que contar en literatura para oír, la de Guadalupe Nettel, México. Nacida en 1973 en el caos urbano de Ciudad de México, ciudad a la que ha venido tomando ese extraño pulso urbano, Guadalupe Nettel ya tiene una obra de cuento, novela, columnas de prensa y ensayos, traducida a 17 lenguas, un premio Herralde, otro de narrativa breve Ribera del Duero, un doctorado en París, ha sido colaboradora de publicaciones emblemáticas como The New York Times, Granta, El País o La Stampa y es directora de la revista de la UNAM desde el año 2017. Hoy oiremos primero un cuento y luego escucharemos algunas de sus columnas de prensa, donde lo común, mirado a través de sus ojos, cobra otros significados. Claudio. Mi departamento está sobre la calle 87 en el Upper West Side de la ciudad de Nueva York. Se trata de un pasillo de piedra muy semejante a un calabozo. No tengo plantas. Todo lo vivo me provoca un horror inexplicable, igual al que algunos sienten frente a un nido de arañas. Lo vivo me amenaza. Hay que cuidarlo o se muere. En pocas palabras, roba atención y tiempo y yo no estoy para regalarle eso a nadie. Aunque algunas veces logre disfrutarla, esta ciudad, cuando uno lo permite, puede llegar a ser enloquecedora. Para defenderme del caos, he establecido en mi vida cotidiana una serie muy estricta de hábitos y restricciones. Entre ellos, la absoluta privacidad de mi guarida. Desde que me mudé, ningunos pies, excepto los míos, han cruzado la puerta del departamento. La sola idea de que alguien más camine por este suelo puede desquiciarme. No siempre me siento orgulloso de mi manera de ser. Hay días en que anhelo una familia, una mujer silenciosa y discreta, un niño mudo, de preferencia. La semana en que me instalé, hablé con los vecinos del edificio, la mayoría inmigrantes, para dejar claras las reglas. Les pedí, de una manera correcta, con un dejo de amenaza, que se abstuvieran de hacer el menor ruido después de las 9 de la noche, hora a la que suelo volver del trabajo. Hasta este momento mi orden ha sido acatada. En los 2 años que llevo aquí, nunca se ha hecho una fiesta en el edificio. Pero esa exigencia mía también me obliga a asumir ciertas responsabilidades. Me he impuesto, por ejemplo, la costumbre de escuchar música únicamente con audífonos o susurrar en el auricular si llamo por teléfono, cuyo timbre mantengo inaudible igual que el contestador. Una vez al día reviso a un volumen casi imperceptible los mensajes, por lo demás bastante escasos. La mayoría de las veces los recados son de Ruth, aun si le he pedido en varias ocasiones que no me llame jamás y espere a que sea yo quien lo haga. Compré este departamento por una buena razón: su precio. Durante la primera visita, cuando la vendedora de la agencia inmobiliaria pronunció la cantidad, sentí un hormigueo en el estómago. Por fin me sería posible hacerme de algo en Manhattan. Mi sentido del ridículo, siempre vigilante, me impidió frotarme las manos y la alegría se concentró finalmente en la zona intestinal. Nada me gusta tanto como adquirir cosas nuevas a un precio bajo. Solo una vez terminada la transacción, constaté un poco decepcionado que no tenía vista a la calle. Las 2 únicas ventanas debían de medir como mucho 30 centímetros cuadrados y ambas daban a un muro. Pensar en la casa me es desagradable y a pesar de ello me ocurre todo el tiempo. Lo mismo sucede con una novia que se inmiscuyó en mi vida sin que yo pudiera evitarlo. Ruth es cuidadosa y obstinada como un reptil, capaz de desaparecer siempre que mi bota está a punto de estamparla en el suelo y también de esperar a que quiera verla. En cuanto me sereno, vuelve a deslizarse hasta mí suave y resbalosa. Decir que es inteligente sería exagerar. Su habilidad, desde mi humilde opinión, tiene que ver más con su instinto de supervivencia. Hay animales adaptados para vivir en el desierto y ella pertenece a esta categoría. ¿Cómo justificar, sino, que haya resistido mi carácter? Ruth es 15 años mayor que yo. Sus ojos siempre parecen al borde del llanto y eso les confiere cierto tipo de atractivo. El sufrimiento silencioso la beatifica. Las arrugas, comúnmente llamadas patas de gallo, le dan un aire semejante al de los íconos ortodoxos. Ese martirio reemplaza su ausencia objetiva de belleza.
Una vez a la semana, sobre todo los viernes, salimos juntos a cenar o vamos al cine. Duermo en su casa y templamos hasta el amanecer, lo cual me permite limpiar el sable y satisfacer las necesidades de la semana. No negaré las virtudes de mi novia, es atractiva y refinada. Pasear con ella es casi ostentoso, como pasear del brazo de un escaparate, bolso Lagerfeld, espejuelos Chanel. En pocas palabras, tiene dinero y estilo. Sobra decir que una mujer así, en la ciudad donde vivo, es una llave que abre todas las puertas, un élegua que despeja los caminos. Lo que no le perdono es que sea tan femenina. Aumentar la frecuencia de nuestros encuentros sería imposible. Le he explicado en más de una ocasión que no soportaría pasar más tiempo con ella. Ruth dice entender y sin embargo sigue insistiendo. Así son las mujeres. Me digo casi resignado a compartir mi vida con un ser de segunda. Todas las mañanas abro los ojos antes de que suene el despertador, programado para activarse a las 6, y sin saber cuándo exactamente, ya estoy mirando por la ventana como si nunca hubiera hecho otra cosa. Apenas logro ver el muro gris de enfrente, pues el vidrio está protegido por una suerte de reja. Supongo que antes vivía aquí un niño o alguna persona con tendencias suicidas. Suelo dormir en posición fetal sobre mi lado derecho, de manera que al despertar lo primero que veo es esa ventana por la cual entra la luz, pero ninguna imagen, salvo las grietas del muro que a estas alturas conozco de memoria. Del otro lado, la ciudad despliega su rumor incesante. Imagino por un momento que esa pared no existe y que desde mi ventana puedo ver a la gente caminando a toda prisa, rumbo a sus trabajos o citas de negocios como gusanos retorciéndose en una pecera de vidrio. Entonces, agradezco a la casualidad que quiso poner una barrera entre mi cuerpo y el caos para que al despertar me sienta limpio, aislado, protegido. Pocas personas escapan a esa masa uniforme, cuyo ajetreo llega hasta mis oídos. Pocas personas son realmente pensantes, autónomas, sensibles, independientes, como yo. He conocido a algunas a lo largo de mi vida a través de los libros que han escrito. Está, por ejemplo, Theodor Adorno, con quien me siento muy identificado. Los individuos comunes son deficientes y no vale la pena establecer ningún contacto con ellos si no es por conveniencia. Todas las mañanas, en cuanto el ruido amenazador del mundo atraviesa mi ventana, surgen las mismas preguntas. ¿Cómo mantenerme a salvo del contagio? ¿Cómo evitar mezclarme, corromperme? Creo que si hasta ahora lo he logrado, ha sido gracias a una serie de hábitos sin los cuales no podría salir a la calle. Todos los días ejecuto una rutina establecida desde hace muchos años y sobre la cual descansa mi existencia. Ejecutar es uno de mis verbos preferidos. Por ejemplo, al bajar de la cama pongo las dos plantas de los pies en el suelo. Eso me permite sentirme firme, inquebrantable. Entro de inmediato a la ducha y espabilo mi cuerpo con un chorro de agua fría. Me seco, fijándome siempre en utilizar el lado áspero de la toalla, y froto mi piel hasta enrojecerla para estimular la circulación sanguínea. A veces, sin querer, miro hacia el espejo, gesto que me hace perder algunos preciosos segundos, y compruebo con horror que mi pecho, al igual que mis brazos y piernas, está lleno de pelo. No logro resignarme al alto porcentaje de animalidad que hay en el ser humano. Los instintos, los impulsos, las necesidades físicas son dignas de todo nuestro desprecio. Pienso, mientras me siento a defecar en el inodoro estratégicamente colocado donde no sea posible mirarse en ningún reflejo. Nunca tiro los papeles en la taza. La sola idea de que un día se tupa el excusado me horroriza. Todas las mañanas detengo con el dedo la palanca y apoyo hasta constatar que el producto se ha perdido para siempre en el remolino antiséptico del agua teñida de azul por el desinfectante que vierto en él. Ingiero mis alimentos rápido y de pie frente a la otra ventana que, como ya he señalado, también da a un muro. Esa ventana está orientada hacia el edificio de enfrente, donde, de cuando en cuando, aparece algún vecino regando las maticas de su balcón con una sonrisa idiota. Siempre que esto ocurre, prefiero suspender el desayuno a correr el riesgo de tener que responder a algún saludo. El más mínimo contacto puede ser irreversible. Si permito que la cortesía se interprete como un gesto amistoso, los vecinos podrán presentarse con cualquier excusa, o peor aún, pedir algún favor. Es una lástima,
porque la cortesía es algo que teóricamente me parece hermoso. Me agrada que las personas que no me conocen sean amables conmigo. Cuando eso sucede, lo disfruto muchísimo y me gustaría poder retribuirlo. Por desgracia, no todo el mundo reacciona de la misma manera. La cortesía también puede ser una puerta de entrada a la intimidad y no es necesario decir que abundan los aprovechados. ¿De qué nos reímos? En La esencia de la risa, un ensayo dedicado al tema de la comicidad, Charles Baudelaire asegura que, a diferencia de la risa de los niños, la risa adulta es siempre satánica. Nos reímos de los otros porque nos consideramos superiores y en mejor posición que nuestro objeto de escarnio. Nos reímos, por ejemplo, del que se tropieza en la calle porque pensamos que nuestra astucia o agilidad es superior a la suya. Baudelaire recuerda que en los manicomios suena siempre una sinfonía de risas, ya que los locos suelen ser megalómanos. No existe la locura de la humildad. También nos reímos siempre orgullosamente de aquellos individuos o pueblos que consideramos de inteligencia reducida. Nos mofamos de los gallegos, llevados por el prejuicio de que son ingenuos, aunque jamás en toda nuestra vida hayamos pisado su tierra o conocido a ningún oriundo de la región de Oruxo. Otra causa de risa, según el poeta francés, es el exceso. Las nalgas del payaso, la nariz descomunal de Cyrano nos causan risa, entre otras cosas, porque imaginamos lo problemático que debe ser poseerlas. Aunque entonces era una niña, recuerdo que tras el temblor de 1985, a pesar del dolor y de la consternación de la gente, empezaron a circular de inmediato chistes sobre las víctimas y sobre la Ciudad de México. ¿En qué se parece el DF a una dona?, decían. En que ninguno de los dos tiene centro. No hace falta ser muy sagaz para imaginar que esos chistes venían del interior de la República, de las mismas mentes que años más tarde inventaron aquello de «haz patria, mata un chilango». La risa revela, pues, lo peor de nuestra especie, toda la crueldad de la que somos capaces. Lo que Baudelaire no menciona en su ensayo es el autoescarnio, es decir, la maravillosa cualidad de burlarse de uno mismo, de ofrecerse a los otros como alimento para su júbilo enfermizo y, más aún, disfrutar junto a ellos de nuestras desgracias en un extraño ejercicio de desdoblamiento. Un recurso muy eficaz en la vida real para hacer amigos y en la literatura para atraer lectores. Bienaventurados aquellos que se ríen de sí mismos porque nunca les faltará material. Reza el Evangelio de los humoristas, un libro quizás más indispensable aún que El arte de la guerra que alguien debería inventar cuanto antes. La extinción de los romanos. En casa no hablamos nunca del tema, o por lo menos no de manera directa, pero todos lo sabemos. La calle donde vivimos está a punto de desaparecer. Papá se sube a fumar a la azotea y suspira mientras contempla la caída de la noche. Por la forma en que mira alrededor, sé que también él se pregunta ¿cuánto tiempo más resistiremos aquí? Durante la cena mamá da las noticias. Están construyendo un condominio en el estacionamiento de enfrente, dice. O ya empezaron a tirar el restaurante chino. En mi cama, con la luz apagada, extraño el silbido del camotero que durante toda mi vida me dio las buenas noches desde la banqueta. Me pregunto dónde estará el viejo que lo empujaba y todos los otros viejos que antes poblaban la cuadra. El globero, el sastre, el dueño de la papelería. Se esfumaron del barrio, como engullidos por un cataclismo silencioso. Mi abuelo, el hombre que rentó el departamento en el que todavía vivimos, fue de los primeros en marcharse. Mamá dice que se le secó el hígado cuando le cerraron la zapatería. Lo único que nos dejó fue una cajita de cenizas. Como un homenaje a su fuerza y a su resistencia, le pegué encima un pequeño estegosaurio. Todos los comercios de antes han ido desapareciendo para dejar su lugar a cafecitos fancy, así dice mi prima Juana, a la que le encanta insertar palabras en inglés en cada frase que usa. Panaderías carísimas donde jamás entramos, bares y expendios de mezcal. También cerró la fonda a la que íbamos siempre que se acababa gas y mi mamá no podía cocinar en casa. Ayer, cuando la acompañé por unas zanahorias, el señor Ezequiel, el único verdulero que queda en esta colonia,
Nos anunció feliz de la vida que iban a comprarle el local para construir un edificio de departamentos. Mi madre lo miró rencorosa, pero no le dijo nada. No le dijo que odia esos edificios que desde hace 3 años aparecen de repente como los hongos en la barra del pan. Cuadras enteras invadidas de la noche a la mañana por esas paredes blancas e idénticas y toda esa gente tan distinta a los vecinos que siempre habíamos tenido en el barrio. Muy pronto también nuestra cuadra dejará de existir. Todos nosotros seremos víctimas del desastre. Nos convertiremos en una anécdota, una fábula del pasado. Nos llamarán los dinosaurios de la colonia Roma, y quizás con un poco de nostalgia o de culpa, los recién llegados mostrarán nuestras huellas en un museo blanco e impersonal como todo lo que construyen. Plagiar la tesis. La universidad, no importa cuál sea, es un lugar ideal para medir la temperatura de una sociedad. Recuerdo que cuando yo era estudiante, algunos de mis compañeros se ganaban la vida de formas bastante cuestionables. Estaban los que se dedicaban a falsificar la firma de los profesores, los exámenes o las boletas de calificaciones a cambio de unas monedas, y estaban quienes escribían la tesis de licenciatura a los alumnos con capacidades inferiores o cuya pereza y presupuesto rebasaban la media. Un amigo mío se dedicaba a esto y por eso sé que no pocos solicitaban sus servicios. A veces no se daba abasto y debía rechazar propuestas, exagerar el precio o bajar la calidad de la tesis, copiando de aquí y de allá trabajos presentados durante los años anteriores. Aunque se trata de una práctica común, siempre me ha decepcionado descubrir que algún escritor famoso contrató a un negro para tal o cual novela, o que tal científico no escribió de puño y letra la obra que está firmando. Sin embargo, es muchísimo peor cuando lo hace un estudiante. En teoría, una tesis universitaria sirve para aprender a investigar y documentarse a fondo sobre un tema y exponer de forma clara y bien argumentada nuestras ideas. En pocas palabras, para demostrar nuestras competencias. Me pregunto cómo puede alguien sentirse legítimo ostentando un título de licenciado si no fue capaz de pasar por esta fase fundamental del aprendizaje. Quienes hemos pasado por ello, sabemos que hay pocas cosas tan tediosas como redactar una tesis, aún para los que gustamos de escribir. El lenguaje acartonado, las miles de reglas de estilo y la escritura rígida pueden convertir al tema más apasionante en un fastidio. Una de esas reglas, quizás la más fundamental, consiste en poner comillas o separar con grandes espacios las ideas ajenas que nos sirven de sustento. No hacerlo constituye un delito, así de simple. Al igual que en el arte o en la música, plagiar es robar y debe sancionarse. En la última década hubo 2 casos sonados de plagio en la literatura hispánica. El del escritor peruano Bryce Echenique y el de Setiel Alatriste, entonces funcionario de la UNAM, quien fue juzgado y destituido de su cargo. Pese a lo que piensen algunos, plagiar no puede pasarse por alto. Quien roba un huevo roba una vaca, dice un refrán europeo con el que yo coincido. Y no es la primera vez que sospechamos de nuestro actual presidente. En Alemania, 2 ministros, el de Defensa y la de Educación, tuvieron que renunciar por este mismo motivo. Aplaudo esta decisión. Un ministro y un presidente son ejemplos para una sociedad. ¿Con qué legitimidad puede el presidente reunirse con la juventud, como anunció que hará en los próximos días, cuando pesa esta sospecha sobre su rendimiento académico? El asunto desemboca directamente en el tema del famoso fuero de los gobernantes. Resulta patético que para gozar de cierta gobernabilidad, en nuestro país los políticos tengan el derecho extraordinario de delinquir como les dé la gana, o en otras palabras, que la inmunidad se convierta tan frecuentemente en sinónimo de impunidad. Perderlo todo. Las maletas son una extensión de nosotros mismos. En ellas guardamos los objetos que consideramos esenciales para sobrevivir en un entorno distinto. Por eso, antes de viajar, invertimos tanto tiempo en prepararlas y durante el desplazamiento las cuidamos como si se tratara de un órgano vital. Cuando llega el momento de documentarlas en el mostrador de la compañía de transporte, nos despedimos de ellas
con cierta aprensión, sabiendo que a partir de entonces su subsistencia ya no dependerá de nosotros. Lo más común es que uno se olvide de ellas durante el trayecto, pero al llegar, la angustia se intensifica mientras las esperamos con la vista clavada en la cinta giratoria que reparte el equipaje de todos los demás. Al principio, uno trata de conservar la calma, diciéndose que están ahí, aunque no se vean, pero después no queda más remedio que resignarse y acudir al mostrador para reportarlas. La espera puede durar desde una noche hasta el resto de nuestros días. La compañía que más me ha sometido a la edificante experiencia de perder mi equipaje es Avianca. La última vez que ocurrió, me pregunté, dado que con ellos el asunto es sistemático, ¿por qué no se me ocurrió meter en mi maleta todas las cosas de las que me encantaría deshacerme? Pensándolo bien, sería maravilloso que existiera una empresa especializada en perder cosas. Un equipo de profesionales que llegara a nuestra casa y empacara todos los objetos rotos o viejos que nunca nos hemos atrevido a desechar, como el calentador averiado, el radio descompuesto del abuelo, la bicicleta rota, los recibos de luz, los estados de cuenta y luego los desapareciera para siempre. Lo mismo podrían hacer con la hipoteca, las migrañas, las arrugas, las canas, el insomnio, el calor, los enfados, la expareja o con personajes como Donald Trump o Enrique Peña Nieto. Bastaría con enviar la foto y la dirección de dichos individuos y en pocos días, por obra y gracia de la empresa, dejarían de sobrepoblar el planeta. No estarían ni muertos ni secuestrados, simplemente perdidos para la eternidad, flotando junto a una cantidad innumerable de mascotas, cartas, llaves y billeteras. Lo mismo podríamos hacer con los episodios incómodos de nuestra existencia. Si hiciste algo de lo que te avergüenzas, o si alguien te agravió, llamas a la compañía y lo saca de tu historia. Si deseas deshacerte de ti mismo, contratas el servicio express para que hagan desaparecer desde tus vicios hasta la cara que tenías esta mañana en el espejo. Empresarios, atención, hay un nicho de mercado en ese sector que ustedes no deberían dejar pasar. Si Avianca deja de estar tan entretenida perdiendo valijas al azar, podría aprovechar su talento incalculable para estos menesteres y hacerse con el monopolio. Viajar, perder países. Antes la gente viajaba poco. En la época de mis abuelos uno viajaba sobre todo por razones políticas. Había una guerra y para escapar a ella debía mudarse de país, atravesar el océano y no volver a ver nunca más el continente abandonado, o con suerte una vez. En ese tiempo la gente se desplazaba mucho en barco o en tren. Los aviones tenían asientos cómodos, donde se comía bien y con cubiertos de metal, era posible recostarse y se recibía una atención de lujo. Ahora la gente ya no viaja, sino que consume países, los colecciona. Desde hace algunos años, el mundo se ha convertido en un parque temático y cada país es una de sus atracciones. Lo que le interesa ya no consiste en conocer las costumbres extranjeras, adentrarse en su cultura, aprender exhaustivamente algún idioma. Lo apasionante es irlos tachando del mapamundi como si se tratara de un juego. Ya visité Rusia, ya visité Noruega, me faltan Groenlandia y Japón. Viajar, perder países, dice Enrique Vilamatas, citando a Fernando Pessoa. Antes, en un tiempo primordial en que nuestros pies no habían pisado aún ningún suelo además del natal, todos los países del mundo tenían una existencia en nuestra imaginación. Teníamos una idea muy precisa de cómo era, por ejemplo, Inglaterra. Esa idea se basaba en fotos, en películas, en los libros de Chesterton, de Wilde, de Conan Doyle. Al viajar a Londres, por poner un ejemplo, aun si caminamos por sus calles o por su subterráneo, obtenemos muchas imágenes nuevas, algunas memorables, otras inútiles, pero también perdemos la idea de esa ciudad construida durante mucho tiempo en nuestra mente. Cuando era niña, alguien me contó que los japoneses solo sabían si habían disfrutado un viaje cuando revelaban las fotos. Nos burlábamos tanto de los tours en los que pasaban de un museo a otro, deslumbrando con los flashes de sus Nikon, un día a la Gioconda, otro al David, otro a la Venus de Milo, y luego volvían a casa. Sin embargo, ahora casi todos los viajes se asemejan a eso. Los escritores, para no ir más lejos, acudimos constantemente a festivales,
a ferias del libro, a coloquios. Llegamos una tarde a Bogotá, donde hablamos en público, nos comemos un ajiaco, acudimos a otro panel, hablamos con lectores, con editores. Después vamos a la feria de Lima y hacemos lo mismo. Luego a la de Buenos Aires. Pero, ¿realmente se le puede llamar viajar a eso? Viajes fueron los que hizo Paul Bowles en Marruecos, los de Hemingway, los de Joseph Conrad, y a través de sus libros podemos viajar con ellos, viajar de verdad. En el discurso que leyó al recibir el premio Príncipe de Asturias, Amos Oz dijo que un libro es una ventana abierta a la intimidad de otros seres humanos. No importa si el autor es nuestro contemporáneo, nuestro paisano o nuestro supuesto enemigo, leer nos permite comprender su tiempo, su contexto, sus emociones, su mente. Ya que muchas veces nos vemos obligados a viajar de formas tan deficientes, al menos echemos en la maleta un buen libro. Finalicemos este encuentro con una voz con mucho por contar, la de Guadalupe Nettel, con La vida que no tuvimos. Una de mis tiras cómicas favoritas es aquella en la que Mafalda observa a su madre absorta en las labores domésticas y sin poder contenerse le pregunta: ¿qué te gustaría ser si tuvieras una vida? Hay muchas formas de contar una existencia. T.S. Eliot decía que la vida de los seres humanos y la de los animales podía resumirse de la misma manera: nacimiento, copulación y muerte. En sentido estricto, tenía toda la razón. Curiosamente, en la mayoría de los casos, la gente opta por enumerar los hechos sucedidos a lo largo de los estudios, los logros profesionales, los matrimonios, etc., en vez de concentrarse en todo aquello que dejó de hacer. Marcel Benabou tiene un libro llamado ¿Por qué no he escrito ninguno de mis libros? En él enumera todas las novelas y ensayos que deseaba escribir y las razones por las cuales nunca lo hizo. Durante años constituyó su único título publicado, pero en realidad era mucho más que eso. Se trataba de toda una bibliografía en negativo, la bibliografía paralela del gran escritor que Benabou no fue en esta vida. Por sorprendente que les parezca a algunos, se tradujo a más de 10 idiomas y se ha transformado a lo largo de los años en un libro de culto. Muchas vidas serían extremadamente más interesantes si las narráramos en negativo como hizo Benabou, es decir, concentrándonos en todo lo que hubiéramos querido hacer y nunca hicimos. ¿Cómo sonaría nuestra vida si, ya fuera en nuestro currículo, en la Wikipedia o en el diván del psicoanalista, la contáramos así? Me hubiera gustado nacer en Alejandría, pero nací en Irapuato. Habría querido ser mujer, pero me tocó ser hombre. Deseé fervientemente estudiar dirección, pero acabé estudiando ingeniería como querían mis padres. Me casé con fulana después de cortejar a Mengana durante 5 años. Perengana, en cambio, ha sido mi amante imaginaria en los últimos 15 años y ha inspirado mis mejores momentos onanistas. Me gustaría vivir en Oslo, pero vivo en la colonia del Valle. Las cosas que deseamos hacer y no hicimos, los objetos que nunca tuvimos, lo que queríamos ser y no fuimos, las personas con las que nunca estuvimos, dicen mucho más sobre nosotros que el conjunto tan chato y limitado de aquellas que sí alcanzamos a hacer. Revelan nuestras aspiraciones secretas, pero también el grado de resignación y desconsuelo que llevamos a cuestas. Explican este constante mal humor que nadie, ni siquiera nosotros mismos, muchas veces consigue entender. La vida tiene muchas dimensiones y aunque no queramos reconocerlo, lo sabemos perfectamente. Si incorporamos las otras, nos sentiremos quizás un poco más completos y un poco menos impostores. Hoy en Literatura para Oír, una voz con mucho que contar. Guadalupe Nettel, escritora mexicana.